rascase, chico. Pero es para meme eso. Pero déjeme de joder. El color capaz que es para meme, pero... Eso. Bueno. Todavía no estaba la moda. Pasan los años también. Decíamos que en el programa del día de la fecha íbamos a tener invitados especiales en el piso. ¿Por qué? Porque uno de los que nos va a estar acompañando en el día de la fecha es uno de los fundadores del programa, como es el señor Ezequiel Lopardo, a quien le agradecemos obviamente que haya Que ha dejado descendencia. Venir. Dijo, me voy, pero dejo... Dejo un topo, diría Milei. Chocha. ¿Cómo andamos? Todo bien, todo bien. Muy feliz cumpleaños para todos los que hacen, todos y todas que hacen Marcha de Gigante. La verdad que bien, frío. Recién encima escuchando también un amigo que toca música, el Chinorión, así que bien, espectacular. Bueno, con ese nos habíamos propuesto ver qué está pasando a nivel general en este mundo que, como decimos cada semana, está cada vez más chiflado, más difícil de entender. Así que bueno, ¿por dónde arrancaría si tuvieses que decir, bueno, este es el quilombo? Bueno, en principio es arrancar desde un punto de vista del sistema, ¿no? O sea, ¿por qué es un quilombo el mundo? ¿No? Si uno tendría que explicarle a alguien por qué el mundo hoy se rige bajo múltiples parámetros, tiene que ver con un proceso de decadencia del sistema capitalista, me imagino que se trabaja mucho acá, y que eso ha generado un nivel de degradaciones de todo tipo. Nivel de degradación cultural, social, por lo tanto es una crisis del orden civilizatorio. Y eso tiene que ver con que después de la caída del muro de Berlín, el sistema capitalista se hizo planetario y hoy no es que deja de ser planetario, pero sí está fragmentado. Está fragmentado en, si se quiere, para hacerlo más gráfico, en dos partes, Oriente y Occidente. Y Oriente va hacia una lógica, si bien es todo siempre ida y vuelta, no es que hay una cosa que se terminó y otra que... Pero que tiene todavía un motor desde el proceso del capitalismo industrial. Y Occidente quedó encerrado en una lógica degradada del capitalismo financiero. No quiere decir por eso, digo, que no conviva el capitalismo financiero, todo lo contrario, pero digo, tiene su motor de desarrollo en términos sociales, culturales, económicos, en la producción industrial. Hoy Oriente es el gran motor industrial. Uh-huh. Y Occidente ha entrado en un proceso muy de caída libre, ¿no? Y eso implica una crisis en el sistema también institucional. Y esa crisis en el sistema institucional lleva a una crisis en el sistema político. Y bueno, es lo que hoy se vive, sobre todo en la zona de Occidente. Entonces, yo en principio diría eso. Después, cómo se refleja eso, si quieren lo podemos ir avanzando, pero en principio lo explicaría desde ahí. Uh-huh. Quizá algo muy gráfico de eso haya sido el debate entre Trump y Biden de esta semana, en la que se vio claramente un Biden ya pasado de senilidad, sí. Y un Trump que, más allá de que parece que salió como más fortalecido de ese debate, no dijo propuesta alguna. Lo único, entre uno y otro, lo único que parecía que habían terminado haciendo era tirarse chicanas entre uno y otro, y termina siendo medio como lo que se reproduce en todos los debates políticos, por lo menos que se ve de candidaturas en televisión, que terminan siendo más un show de la política que en realidad una propuesta de para dónde queremos que vaya. Y quizá parece que como que Occidente termina estando entrampado en eso, en un show que no termina de ser una propuesta hacia dónde ir, sino más el resultado de todo lo que no se dice, que termina sucediendo por detrás y sin que la sociedad termine eligiendo esos caminos. Y se puede ver desde la elección de Milei o desde la elección de, no sé, Noboa, o situaciones que no son elegidas por los pueblos, pero que terminan siendo como que pasan. Sí.
No, en realidad ahí yo lo que creo es que no tienen propuesta. En realidad no hay propuesta porque lo que tienen para proponer es demasiado desagradable. Entonces todavía no le encuentran la vuelta. El que mejor la encontró en campaña fue Milei, de hecho, con el planteo de la libertad, el planteo de un desarraigo del Estado-nación burgués, como opresor, ¿no? Liberarse del opresor, que es el Estado-nación burgués. Y bueno, eso tuvo cierto, en un país donde hay mucho fastidio, se generaron muchos recelos sobre 40 años donde la desigualdad creció, donde un montón de elementos generaron insatisfacciones, ¿no? El individualismo también hay que tenerlo, todo lo que es el posmodernismo y el neoliberalismo que impactó en las sociedades y que estamos nosotros también envueltos. Eso hizo una campaña sumamente atractiva, la de Milei, ¿no? Y con una propuesta que en realidad esconde todo lo demás, todo lo desagradable, pero que en un punto le encontró un punto positivo, que era la liberación. Y el hecho de liberarse, ¿para qué? Para generar que el individuo pueda florecer, pueda generar su propia ganancia, su propio... Bueno, eso es lo que efectivamente tuvo en cierto sentido una buena recepción. Fue el único, de hecho, hasta incluso en campaña, que hizo una campaña, ¿no? Y que hizo una propuesta hacia algo que la gente o el pueblo estaba necesitando que alguien se lo plantee. Por eso son tiempos muy de radicalizaciones, ¿no? O sea, había gente que analizaba que era por la vereda del medio, y bueno, la vereda del medio hoy es el fracaso. Entonces, hasta incluso cualquier cosa que se proponga va a tener que ver con eso. Y tiene que ver con lo primero que planteé. O sea, en un mundo donde millones y millones de personas caen constantemente en la pobreza, en la hambruna, la posibilidad de horizonte de generar o de crear una vida posible, digna y de proyectar tus generaciones para adelante está invalidada. Bueno, eso lo que hace es que justamente genere ese proceso de crisis y que el sistema político no le encuentre respuesta. Es una especie, yo me acuerdo en un documento que había escrito para un congreso que hubo en México, que arrancaba con Jean-Jacques Rousseau, que planteaba justamente la idea esta cuando pasaba del sistema feudal al sistema capitalista y había un desorden, una desorientación absoluta. Bueno, hoy hay un proceso de desorientación absoluta porque la película la estamos viviendo nosotros. Entonces, ver la película completa es muy complejo. Es casi imposible, diría. No sabemos hacia dónde va. Yo me recuerdo por el año 2003 en un seminario, Jorge Weinstein planteaba que el capitalismo estaba acabado, ¿no? Todo el mundo lo miraba como diciendo estaba más vivito y coleando que nunca. Ya está acabado y hacía todo con gráficos, todo lo explicaba. Y esa explicación que daba también decía que no quiere decir que lo que venga sea mejor. No quiere decir que lo que venga sea más justo. Puede ser mucho más bestial, puede ser mucho más duro y más oscuro. Bueno, ¿en qué puede derivar esta etapa final de, si se quiere, de un sistema mundo ordenado como estaba ordenado durante 300 años? Y bueno, eso lo definirán las fuerzas populares y las fuerzas dominantes hegemónicas del poder mundial. En esa batalla se estará dando en qué queda todo esto. O sea, esperanza y expectativa los pueblos tienen, sí, porque siempre tienen la posibilidad de luchar. Pero obviamente que eso es cada vez más complejo por las tecnologías que existen. Bueno, pero todavía hay esperanzas, hay pueblo que se organiza, que resiste y se verá si es para mejor o para peor. Pero está claro que está acabado. Con esto das pie a algo que por lo menos venimos charlando en el último tiempo bastante, que es esta discusión o estos comentarios o análisis de muchos colegas de un sistema capitalista
basado en reglas, en unas comillas muy grandes, como el sistema que propone Estados Unidos o Occidente en general, esto de nosotros redactamos las reglas, nadie las conoce y las ponemos a la práctica cuando queramos, o esta nueva propuesta o esta propuesta alternativa de un mundo multipolar con cabeza en los BRICS, si se quiere, como eje, sobre todo Rusia y China, como ejes y que también se da en esta particularidad que decías de Occidente anclado a una cuestión más financiera y Oriente más ligado a una cuestión productiva. No deja de ser en los dos casos sistema capitalista, pero uno basado en la especulación, otro en el trabajo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ves en esa discusión? En la posibilidad de un mundo multipolar. Y en la posibilidad porque hoy por hoy parece esto que decís, una transición, un caos de no se sabe qué pasa, que muy probablemente tenga que ver con que no hay claramente alguien vencedor. Hoy yo lo que creo es que eso va a convivir. No se va a resolver inmediatamente. Y probablemente en algún momento se dirima bajo fuerza. No se sabe eso. O sea, no entiendo que nadie regala su cuota de poder. O sea, o la pierde o la gana, pero no la regala. En todos los órdenes de la vida, me parece que es así. Entonces, probablemente en un nuevo orden mundial eso en algún momento vaya hacia un proceso de ordenamiento, porque uno fue derrotado y el otro salió victorioso. Puede ser mediante una guerra, o puede ser justamente durante múltiples guerras más chicas, donde uno empieza a replegar y empieza a generarse eso. Hay un deterioro en la sociedad norteamericana muy grande, pero siguen siendo una gran potencia en todos los términos, más allá de que en la mayoría de las cosas fue superado por China, y en lo militar está siendo superado por Rusia, pero de todos modos sigue siendo una de las grandes potencias mundiales en todos los planos, tecnológicos, culturales, o sea, educativos, ¿no? Y bueno, ellos tienen su despliegue. Entonces eso va a convivir, me parece. Pero obviamente que en algún momento eso se va a terminar. No se sabe cuándo, uno no lo puede saber cuándo. Pero hay un nivel, y que obviamente que el problema que tiene hoy Occidente es ese. Y el problema que tienen ellos es que los estados-nación hoy son obstáculos. Por lo tanto, necesitan plantear una nueva lógica de Estado, que es esta que pregona Milei. Un Estado privado, ¿no? Y donde se rija bajo valores privados, donde se vivan en barrios cerrados, en ciudades para gente pudiente, y otros lugares que son reservorios de pobres o gente de mano de obra que va a tener que vivir a la buena de Dios, hasta incluso con seguridades privadas. Bueno, todo ese orden es lo que plantean como para adelante. ¿Quién lo financia? Y lo financia, qué sé yo, Soros, Mark Zuckerberg, todos esos, ¿no? Todos esos plantean y financian. Por eso la lógica de estabilidad de Milei no es el círculo rojo ni la gobernabilidad, sino que son estos millonarios del mundo que están experimentando a ver cómo sería esta nueva era del fin del Estado-nación burguesa hacia un Estado privado, ¿no? Y hacia esas lógicas, por eso hacen todas esas pruebas. Tienen reveses, como por ejemplo querer avanzar sobre la educación y volver para atrás, pero con otras cosas van avanzando. Entonces, esto es un ida y vuelta constante y tienen tiempo porque están preparándose. O sea, el tema es que avanzan, y el tema es que gran parte del conglomerado político no lo ve. ¿Viste? ¿Vieron que Milei dijo no lo ven? Bueno, es eso, no lo ven. No saben cómo. ¿Por qué? Porque tienen que romper con su propia idiosincrasia que se constituyó como político. Y tienen que patear el tablero, que eso algunos lo van a hacer, porque otra no queda. Y si no, van a surgir nuevas generaciones que lo van a generar eso. Por ejemplo,
para dar un ejemplo, ¿no? Fidel Castro pertenecía a un partido cristiano, ¿no? Que estaba dentro de la lógica institucional. En algún momento tuvo que romper el tablero porque desde ahí no se podía avanzar. Bueno, ¿qué quiero decir? Que hay que hacerse... No, lo que estoy planteando es que la militancia y la dirigencia política va a tener que hacerlo, porque si no, obviamente no, anclado en lo anterior, no puede competir contra esto. Entonces hay que generar nuevas. La política cambió, sobre todo en Argentina, está cambiando a nivel mundial. En Argentina se consagró eso ya con una victoria electoral. Por lo tanto, es un tiempo de mucha creatividad que va a tener que tener una política que justamente no goza de creatividad. Solamente sabe la ventaja de la rosca, en lo inmediato, la chiquita, la cortita, ¿no? Bueno, esa lógica se terminó. Y vuelvo a repetir, no quiere decir que no la quieran seguir reproduciendo o que eso no pueda tener hasta incluso una victoria electoral, pero eso no va a resolver el problema de que los sectores populares entren en disputa con, si se quiere, con los símbolos más amigables que han tenido, como es el peronismo, ¿no? Si el peronismo no resuelve ese problema, va a caer en un gobierno muy parecido al de Alberto o etcétera, que no es un problema de Alberto, es un problema de cómo está configurado la lógica de gobernabilidad y de gobierno, ¿no? Entonces eso me parece. Bueno, vos fuiste partícipe de la inauguración de Marcha de Gigantes, pero recién, charlaban fuera del aire que Marcha de Gigantes no nació ahí en ese momento, lo precedió otro programa que se llamaba Somos Historia. En un contexto, político y quizás quiero venir un poco más a América Latina, distinto. ¿Qué pasó? ¿Qué reflexión nos cabe quizás como pueblo movilizado, organizado en esta serie de sucesos? Atendimos a golpes blandos y a un cambio de signo político muy grande en casi todos los países de la región, más allá de que en algunos se haya recuperado. Recién hablabas de Alberto y me parece que, qué pasó con los progresismos es otra cosa que hemos analizado hasta aquí, desde ya que debe haber un montón de variables a analizar. De hecho, hemos perdido muchas figuras importantes. Falleció Chávez, falleció Fidel, falleció el Diego. Que no eran progresistas. No. Si algo no eran progresistas. Fidel no era progresista. No, desde ya. Por eso digo que me parece que estamos en un contexto político distinto. El Diego tampoco, desde ya. No, nadie era progresista, pero estábamos en un contexto quizás, por eso, menos progresista que el de ahora. Bueno, es que justamente la pérdida de timón, ahora que estoy con la navegación, no, la pérdida del timón de ese proceso fue justamente, yo creo que la muerte de Chávez. La muerte de Chávez era el que justamente ponía un punto de radicalidad, aunque sea discursiva, pero de radicalidad en el planteo. Pero me querías preguntar sobre los progresismos. No, yo te corté, perdón. En realidad iba un poco más a la pregunta de qué autocrítica nos cabe como pueblo organizado, más allá de la muerte de referentes que está claro impactan en cómo se termina configurando el escenario, como pueblo organizado, qué discusiones quizás no pudimos dar, que hicieron que, terminemos quizás, Alberto como figura acá en Argentina, de un progresismo que claramente no pudo cambiar nada del juego, de lo que veníamos viendo, pero hoy me parece que hay otros ejemplos, quizás a nivel regional. Boric, clarísimo ejemplo de eso en Chile. Y por otra parte, ¿qué esperanza o qué ves hoy que diga, no todo está perdido más allá de la consolidación de este modelo acá en Argentina particularmente, que es algo que vemos con bastante preocupación? No, yo creo que son dispares hoy los procesos en América Latina, no hay un orden, si se quiere, similar de lo que pasa en Bolivia, hace poquito, hace unos días nomás, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa... hoy no hay como lógica. Yo creo que el que mejor posicionado en cierto sentido está es Brasil,
Creo que tiene un presidente que entiende cuál es y que yo creo que es el mejor estadista que ha quedado en América Latina. Que de hecho es el único de todos los que fueron parte de esa primera oleada, es el único que repitió. Sí. En este contexto, digo. Es Exacto, el único que logró. Sí. Y del tridente, Néstor Chávez es el que queda vivo. Uh-huh. El del no al ALCA. Bueno, ahí, ¿cuáles son las posibilidades? Mirá, Argentina tiene muchas cosas. Tiene el movimiento sindical más grande de América Latina o el más importante estructuralmente, que todavía sigue siendo una herramienta, por más que se lo vapulee, por más que tenga y diga, no, la burocracia, no, lo gordo, pero sigue siendo un centro de gravedad dentro de la organización popular muy fuerte y que ha sembrado culturalmente al pueblo argentino a la hora de organizarse, ¿no? O sea, con esas lógicas surgió el movimiento piquetero, el de fábrica recuperada, el movimiento mujer, o sea, todo eso tiene es un capital que tenemos, que obviamente que se va degradando también porque no es la misma sociedad que tuvo pleno empleo en el año 73 a esta sociedad donde hay 4 generaciones donde no han tenido un proceso de, si se quiere, de la disciplina laboral. Entonces eso, o la escolaridad, o los desmembramientos familiares, que para mí eso es fundamental para entender una sociedad. El desmembramiento familiar es una de las principales causas de la caída educativa. O sea, mamá, papá, bueno, los que tienen, o madres solteras laburando 12 horas y que el pibe no está, o sea, padres que no figuran, todas esas cuestiones, familias hiperensambladas, son todas cuestiones que han impactado. Entonces, obviamente que te van modificando las lógicas culturales de un país que tenía cierta fortaleza y que hoy las va teniendo, pero les va a costar. Pero yo creo que eso es un punto alto en Argentina y es un punto alto en América Latina, que es lo que sí tiene es impredecible. O sea, los movimientos en América Latina siempre fueron impredecibles. No es una sociedad quieta, como si uno podría decir, no hay sociedades quietas, ¿no? Pero con una dinámica mucho más alta que en Europa, por ejemplo, ¿no? En América Latina todo el tiempo es convulsión. Y esa convulsión hace que, como si fuese un terremoto, capas tectónicas que, bueno, eso todo el tiempo está surgiendo en América Latina. Y eso es bueno porque permite que si hoy estamos flojitos a la hora de pensar la política, de desarrollar la política, esos movimientos te permitan en cualquier momento reestructurar la forma de hacer política y salir para adelante, ¿no? Digo, eso me parece que es lo que hoy tiene América Latina. Y tiene un proceso, una historia. América Latina nació independizándose. Uh-huh. No hubo un simposio mundial donde se trazaron con escuadra las divisiones, sino acá fue guerra. Por eso cuando dicen Argentina es un pueblo pacífico, yo lo pongo en duda. No es un pueblo pacífico, es un pueblo que nació de la guerra. Y es un pueblo que vivió en guerra constantemente, o sea, en guerra civil, en guerra... Siempre estuvo. Es más, todo el siglo XIX Argentina estuvo en guerra. Si no fue la de la triple infamia, fue la de la guerra con el Brasil, y era una potencia militar. En América Latina. De hecho, la guerra del Chaco es entre Bolivia y Paraguay porque no se querían enfrentar con Argentina. O sea, no podían. Bueno, digo, eso me parece que estos pueblos son pueblos que no son dóciles, no están acostumbrados a ser dóciles. Hay algunos que han tenido una historia de lucha mayor, otros menor, pero son pueblos que van para adelante. Y me parece que ahí está. Tiene una deficiencia, me parece, que es que no puede o no ha podido nunca desengancharse de la hispanidad colonial. Y entonces su historia arranca
con la colonia. Entonces, o con la independencia de la colonia, pero bajo un sistema también liberal europeo. Entonces, cuando Belgrano, San Martín, en el Congreso de Tucumán, querían restituir a un descendiente de Tupac Amaru para reconstruir, si se quiere, el Tahuantinsuyo, bueno, ganó, de hecho, esa propuesta, pero por mayoría simple, entonces, porque la boicoteó Buenos Aires. Ahí vos tenías la posibilidad de tener un anclaje identitario de raíces por fuera de Europa. Entonces, esta mirada eurocéntrica, occidentalista, judeocristiana, no la tendríamos. Pero bueno, no pasó, es contrafáctico. Bueno, pero ese es uno de los problemas que tenemos, que siempre estamos mirándonos en esta lógica occidentalista decadente. Sí, en el espejo de Europa. O sea, no nos comparamos, ni siquiera nos podemos ver como China, porque nos imaginamos a los chinitos y decimos no tenemos nada que ver. O con, qué sé yo, con un iraní o con un mongol. Sí, bueno, incluso con un paraguayo, me parece que bueno, también es un problema de la Argentina. Bueno, acá sí, obviamente que hay una cuestión de lo blanco, ¿no? Pero digo, hasta incluso en lógica, miramos cómo viven y decir, pero viven mejor que nosotros. Uh-huh. En una sociedad quizás hasta incluso en algunos casos más justa. Pero no nos vemos reflejados ahí, porque no podemos vernos reflejados ahí. Y tampoco nos podemos imaginar por fuera de este mundo, ¿no? Occidental. Bueno, entonces eso es una de las falencias que tenemos. En este sentido y en este contexto, ¿no? Nosotros venimos haciendo una sección en el último tiempo que es Argentina en el mundo y desgraciadamente tenemos que analizar semana a semana las decisiones políticas que toma la Cancillería Argentina y Javier Milei, que es una cancillería aparte, son como dos cancillerías paralelas que hay en el gobierno al mismo tiempo, y entendiendo, ¿no? este contexto de decadencia del capitalismo, pero a la vez un lugar que toma este gobierno que es justamente a contrapelo de las decisiones que toma gran parte del mundo, ¿no? Porque más allá, porque hemos hablado de otros mandatarios, incluso europeos, ¿no? De América Latina, que dicen tener o que Milei dice que tienen la misma idea política, que al final lo que los une es una internacional reaccionaria más de la ideología, o por lo menos así lo entiendo yo, que la práctica política en sí misma, ¿no? Y termina Milei alineándose directamente con Estados Unidos, con Israel, con Zelensky, ¿no? En una guerra que está perdiendo Ucrania. Digo, ¿qué crees que los puede malos seguir? Del mundo. Ellos lo eligieron, ese lugar. ¿Qué crees que responde a esas elecciones de Milei? Si son una cuestión, hoy mencionabas, ¿no? A los grandes intereses, pero ¿crees que responde a eso, que va a seguir así, y hacia dónde está yendo Argentina en términos de política internacional, y justamente a dónde crees que tiene que alinearse hoy en este contexto? Bueno, Argentina está alineado vos lo describiste muy bien, con Estados Unidos, con la línea israelí. No creo que la vayan a cambiar. Es una línea que obviamente se saben, en esta lógica, se saben derrotados y tienen que fortalecerse y construir una especie de muro imaginario con Oriente, está claro. Eso fue la guerra de Ucrania, que la termina obviamente pagando Europa, que es el hermano pobre hoy de Estados Unidos, aunque ellos creen que todavía tienen el esplendor, ¿no? de ser Europa, pero que terminan hasta incluso, estaban las propagandas de Putin riéndose del gas y no sé qué, venita de Rusia, ¿no? Una cosa así. Bueno, tiene que ver con eso, o sea, la terminó pagando el pueblo europeo, que también tiene sus grandes conflictos y sus grandes problemas. Sobre todo con la inmigración, sobre todo con todo un proceso muy a ver cómo explicarlo, donde ya no es una sociedad homogénea la europea, es una sociedad multiétnica.
Sí, sí, hasta incluso con valores no solamente de etnia, sino también culturales. O sea, es absolutamente muy diferente esa Europa. Y hoy está en crisis. Ahora, ¿cómo se está alineando eso y cómo se va a terminar alineando? Argentina va a seguir ahí. Mientras esté en Milei, seguro. No creo, eso no va a cambiar, porque además, justamente es donde abrevan estos millonarios y por eso lo sacan a pasear a Milei. Porque tiene que pregonar. El gobierno va en piloto automático. Dicen, no, porque no está nunca en el país. No, pero igual, Caputo, Franco, saben lo que tienen que hacer. Porque además justamente tienen que ir desguazando el Estado. Entonces eso es como si tenés que demoler un edificio, lo vas demoliendo de a poquito, vas de arriba para abajo si querés, o lo dinamitán, no lo pueden dinamitar, entonces tienen que ir sacándolo de a poquito. Él tira algunas cositas, ahora le salió su primer ley que pueden metérsela en el bolsillo y que obviamente que es muy grave, pero que después de 7 meses, es la primera vez que un presidente en 7 meses no podía sacar una ley. Bueno, sacó su ley, está contento y tiene que salir a pasear. Tiene que salir a pasear porque justamente tiene que pregonar. Es el modelo, él es el modelo. O sea, él es la figura mundial hoy, si se quiere, para Occidente. Es lo nuevo. Y lo hace muy bien. O sea, lo hace muy bien. Y entonces lo invitan, lo llevan, le dan premios. Nosotros diremos, tiene cara de loco, todo lo que quiera, pero lo hace muy bien y lo trabaja muy bien. Y lo llevan a pasear y va a estar ahí. Eso va a estar. Ese es si se quiere, el consorcio internacional en el que va a estar Argentina. ¿Dónde debería estar? Y en otro, obviamente, en los BRICS, está claro, recién lo planteaba. Estaríamos nosotros como gobierno, estaríamos en otro lado. Pero bueno, eso no va a pasar con Milei o con Villarruel, no va a pasar por ahora. No es lo mismo igual, pero la fuerza de conformación del gobierno no estaría alineado a otra cosa. Uh-huh. Ni hablar de construir una diplomacia nuestra americana. No, eso está descartadísimo. Esto que preguntaba, eso más Alianza del Pacífico que otra cosa, ¿no? Sí, o revivir el Grupo de Lima. Claro, bueno, algo así, algo de eso. Esa lógica. Nos quedan unos minutitos antes de llegar a terminar esta primera hora de programa. Si tuvieses que darle un mensaje a quienes están escuchando, a todas las personas que no encuentran ese lugar que los acobije, que los convenza, que los interpele para enfrentar este momento, que seguramente para muchas personas, muchas compañeras y compañeros, sobre todo aquellas personas que no están organizadas colectivamente, porque me parece que lo colectivo también ayuda a pasar el mal trago de otra forma. ¿Cuál sería el mensaje para esa persona que no está encontrando dónde hacer pie para poder soportar mentalmente lo que estamos viviendo y el bombeo informativo y que todo es mental el problema es bueno, nada, iba a hacer un chiste, ¿verdad? Si es mental el problema es a ver, siempre la salida es colectiva, nunca es individual. Hay que pregonar lo colectivo, me parece que eso es uno de los principales ejes. El otro es la solidaridad. La solidaridad, lo colectivo, lo solidario, lo patriótico, ¿no? En esas 3 columnas se encuentra la fortaleza de poder, por lo menos, entender que podés enfrentar esto. Después, si es económico, lo mismo, solidaridad. Es un momento donde la militancia tiene que ser muy solidaria y muy colectiva. Se terminó esto del yo, selfie y no sé qué, sino es un tiempo donde vos tenés que estar con los compañeros y las compañeras. Como debió haber sido siempre, ¿no? Uh-huh.
Pero bueno, se hubo un fortalece. tiempo donde fue atractivo. Pero eso. Y lo patriótico, ¿por qué? Porque lo patriótico es lo que te permite reconstituirte como pueblo. Identitariamente, culturalmente, ¿no? Pensar el desarrollo, la patria es pensar el desarrollo del pueblo. Y bueno, entonces esas tres columnas yo las pondría como esenciales para poder enfrentar lo mental y para poder enfrentar lo económico. Estuvimos en una charla interesantísima de un poquito más de media hora con Ezequiel Lopardo, secretario general de la Corriente Nuestra Patria, uno de los fundadores de este programa, allá por 2015, anteriormente fundador. Para mí fue en el 2014, pero vos decís que... 2015. Primer programa de Marcha de Gigantes, claro, pues en Radio Universidad. Sí, no nos vamos a poner de vuelta a charlar. 9 de enero de 2015. Ese es el registro que hay, por lo menos. Con Milei, digamos. Con Macri. No, con Nisman ahí. Con Nisman y con... Ahí Nisman fresquito todavía. Estaba, Sí. estaba calentito. Recién. Así que, bueno, gracias por haberte venido este rato a charlar y a, bueno, también tirarnos algunos elementos para tratar de seguir entendiendo qué miércoles pasa en este mundo. Gracias también a todos quienes están del otro lado, que están mandando mensajes, sea por el chat o por me están el puteando. numerito de teléfono. No, al contrario. De hecho, hay algunos que iba leyendo. Robert, por ejemplo, decía que la guerra más larga de América Latina fue la guerra civil entre unitarios y federales, claro, en el siglo XIX. Bueno, como esa hubo muchas acotaciones al respecto, así que interesante el análisis. También José Luis Ronconi, colega allá de los pagos de MIR, sí, también mandaba un mensajito planteando en esta misma lógica la cuestión del sistema, cómo está... la democracia se va a generar un debate en la web. Es lo interesante, me parece que es una de las cosas interesantes. Bien. Me despido yo. Gracias a ustedes por este rato, por esta invitación. Para mí es un honor, siempre trato de escucharlo. Cuando yo laburo los sábados, ahora me tomo un recreo. Entonces cuando puedo lo escucho. Igual Morena siempre me hace acordar que está el programa. Así que bueno, con su a todo el equipo, a Mati, a todos los chicos, realmente a Delphi, Mir, les agradezco la invitación y bueno, siempre es un placer. Amigas, amigos, amigues, ¿escuchamos algo de música? No, tenemos la tanda primero. Y a la vuelta seguimos con más porque todavía nos queda una hora. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trincheras para dar a conocer